tareas, es divisible. Ah, bien. Profesora, perdone, en el caso de los contratos de servicio, cuando dicen medios, que puedo o no puedo elegirlos, si ponemos de ejemplo los cursos, por ejemplo, sería si puede darle Sí, el elige la curso de forma filmina presencial o y virtual, ¿no elige es cierto? el curso, sí, cómo lo va a dictar, con qué elementos lo va a asistir, con qué va a utilizar, los distintos medios. Ah, ¿Sí? bien. Por eso Eso los lo elige decide o no únicamente la los empresa que elige o contrata. no los elige. Los elige o no los elige. Cuando usted va a dar cursos, no lo está ninguna empresa. ¿Qué dijimos que era un contrato de obra y servicio? El profesional actuando en forma Independiente. independiente, ninguna empresa. Bien, gracias. Por eso los voy Profesora, le solo con la hago, definición. Por eso quiero que la lean a la definición, la lean, la lean, la lean. Sí. Profesora, le hago una consulta. En los contratos, para diferenciar una cuestión de contrato de servicios, por ejemplo, la provisión de insumos a lo largo de un tiempo determinado sería un contrato de servicios No, eso es un contrato de y suministro. Eso es un de suministro. suministro. No Ah, tiene no, nada que ver no, con un contrato de no. servicio. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones tanto del contratista, prestador de servicio o del comitente? Del contratista y el prestador de servicio ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonables para el tiempo de su realización por el arte, la ciencia, la técnica correspondiente a la actividad desarrollada. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del contrato, proveer los materiales si lo hubiera establecido en contrato o no, si se haya pactado lo contrario. Usar diligentemente los materiales y en caso de que tuvieran vicios o que sean materiales que sean impropios y que estén dados por el comitente, informarlo. Ejecutar la obra y el servicio en el tiempo convenido o en el que razonablemente corresponda. Esas son las obligaciones, por eso hablamos anteriormente de obligaciones. ¿Las obligaciones de quién? ¿Del contratista o del prestador de servicio? ¿Cuáles son por el otro lado del comitente? Pagar. En primera instancia, pagar la retribución. Proporcionar al contratista o prestador de servicio la colaboración necesaria para la ejecución de la obra y recibir la obra en tiempo y forma como se ha pactado. ¿Por qué la tiene que recibir? Porque ya vamos a ver de responsabilidades, cuando la obra está lista, la debe recibir, para que no hablemos de hechos fortuitos, para que no hablemos de fuerza mayor, para que ustedes tengan que entender que cada vez que se les ha encargado una obra son responsables hasta que la entregue. Por lo tanto, si se pactó un tiempo determinado de entrega, deberemos respetar ese tiempo para que el profesional se deslinde de responsabilidades. Entonces nos vamos a quedar ahora con el contrato de obra. Yo les dije que la ley hace mención al contrato de servicio en pocos artículos, ya que la mayor importancia la asigna al contrato de obra. Cuando decíamos, hablamos de contrato de obra, cuando una de las partes contratistas, actuando en forma independiente, se compromete a realizar una obra, material o inmaterial, a favor del comitente, y éste a pagar una retribución o hacerlo en forma gratuita si así lo conviniera. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Y para eso hablamos de caracteres cuando hablamos de contratos en general. Decimos que es un contrato o bilateral o unilateral. Si es gratuito, es unilateral. Si es oneroso, es bilateral. Ambas partes se comprometen en prestaciones recíprocas. Decimos que es oneroso o gratuito por las ventajas que me proporciona una de las partes, no les concedida, sino que existe una contraprestación si hablamos de oneroso. O bien, si es gratuito, no existe esa contraparte. Decimos que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento. Decimos que es conmutativo porque no depende de un hecho incierto para perfeccionarse. Decimos que es nominado porque está nominado por ley, está en el Código Civil Comercial Unificado desde el 1251 al 1279. Y decimos que es no formal porque no requiere de ninguna forma para ser válido. Pueden hacerlo como ustedes quieran para ser válido. Recién me preguntaron del contrato de obra material y inmaterial, ya lo evacuamos, dijimos cuáles son los partícipes en una obra, la cual puede reducirse solamente a 2 personas, ya que el contratista puede ser proyectista y director técnico, o bien abrirse en 3 partícipes y ser los contratos de obra materiales e inmateriales repartidos de esta manera. ¿Cuáles son los sistemas de prorrateio? Yo les dije, una de las partes se compromete a realizar una obra y la otra a pagar una retribución. ¿Cuáles formas son de pagar esa retribución?
Hay distintos sistemas, o pueden las partes convenir el que más consideren conveniente. La ley, ¿qué dice solamente con respecto? Que si usted nada pone de cómo se pagará la obra, la ley presupone que es por ajuste alzado y que el contratista provee las materiales. Si usted en el contrato, que no quiso hacer caso a legislación, no puso las cláusulas suficientes, no puso cómo se iba a pagar, la ley dice, bueno, es por ajuste alzado y los materiales le corresponden al contratista. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de ajuste alzado? Cuando hablamos de ajuste alzado, hablamos de una retribución global y anterior. O sea, ustedes determinan una obra, el señor que iba a hacer una obra de un edificio de 2 pisos, ha cotizado su obra en 200 pesos, ajuste alzado absoluto, tendrá que hacer por esos 200 pesos y no hay ninguna variabilidad posible. Eso es cuando hablamos de ajuste alzado absoluto. Decimos que es relativo cuando se incluye una variabilidad y en donde la ecuación económica financiera no se altera. ¿Sí? Retribución o ajuste alzado o retribución global. ¿Qué riesgo piensan ustedes que tiene? Lo ven más hoy en día cuando hablamos de un riesgo económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que el señor que, no sé, no me han dicho ningún ejemplo de biomédico, ni electrónico, ni computación, solamente he tenido el ejemplo del señor de la propiedad, de la obra, él cotizó ese valor, cualquier variabilidad que hubiese en los materiales, en distintas cosas, cualquier cosa, él ya dijo que el precio de la obra es ese y tiene que mantenerlo en forma absoluta. También podrá ser por otro sistema de unidades de medida o precios unitarios y unidades de medida, por costes y costas. ¿Y qué es costes y qué es costas? Costes es costos. Directamente determinar el valor de los materiales, de la mano de obra, gastos directos, indirectos, ustedes lo han visto en economía. ¿Y qué es costas? Un porcentaje de beneficio. ¿Por qué usualmente el comitente no acepta este sistema? Porque tiene riesgo que se dice técnico, porque al contratista le va a convenir engrosar los costos, porque lo que gana el contratista es un porcentaje de esos costos. Y hay más que pueden las partes convenir cualquier otro sistema que consideren conveniente para la retribución. Pero deben recordar que si no ponen nada, la ley presupone que ese contrato sea firmado por ajuste alzado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿podría dar un ejemplo de ajuste alzado relativo? No me terminó de quedar claro esa parte nomás. Se pone una variabilidad, se considera un 10%, un 20% de variabilidad o un precio global determinado, con lo cual usted solamente se puede mover en ese rango. O sea, en vez de ser 100 pesos, usted dice, podrá variar en más o menos 10%. El valor total de la obra, en este caso. Sí, claro. Ah, bien, gracias. Pero bueno, usted no está obligado a hacerlo por ajuste alzado. Yo le estoy diciendo los distintos sistemas que hay. ¿A quién le convendría hacer por ajuste alzado? ¿Ustedes qué piensan? Al comitente. Claro. ¿Y a quién le convendría hacer por costes y costas? Al contrato. ¿Mm? Al contratista. Claro. Ujú. Ustedes tienen que ver que una obra, cuando hablamos que era indivisible, no quiere decir que es indivisible su pago. Ustedes saben que las obras se van pagando por certificaciones, por lo general quincenales o mensuales, en donde se va pagando, se mide, se hace el relevamiento de lo hecho y se va pagando la obra. Muchas veces, acorde a lo que sería una obra pública, se hacen determinadas retenciones y si ahí se han previstos en el contrato para asegurarnos el cumplimiento del contrato y para asegurarnos que cualquier defecto que tenga la obra también va a ser subsanado. ¿Eso de quién depende? Comitente y contratista. Se ponen de común acuerdo, se sienten, establecen las cláusulas suficientes para que no haya ninguna controversia a lo largo de la ejecución de la obra. Profe, ¿podría repetir los problemas de costo y costas, los riesgos? Los riesgos, yo dije, son técnicos o bien son riesgos desde el punto de vista del comitente, porque costos es todo lo que usted gaste. Costos, mano de obra, materiales, gastos directos, indirectos, 100 pesos. Costas, 30% de esos 100 pesos. Quiere decir que usted va a certificar 130 pesos. Mientras más usted ponga en los costos, más grande va a ser el valor a certificar. Gracias.
Y profe, unidad de medida era un sistema de contratación. También por unidad de medida, ustedes pueden hacer un ¿Y cómputo a quién le métrico conviene? perfecto. No, usted va a buscar el que más le convenga y que de común acuerdo a ambos le convenga a los dos. Yo le estoy diciendo los distintos métodos. Puede ser por unidad de medida, por precios unitarios y unidad de medidas, o dice tanto de esto y valor de cada cosa tanto, y ya lo tiene expresado en el contrato, o bien tantas unidades de medida y ha convenido con el comitente hacerlo de esa manera. Son las diferentes formas, por eso dice, y otras formas que juzguen conveniente. Lo que pasa es que cuando usted va a firmar un contrato, se va a sentar con el comité y ambos van a querer beneficiarse, ambos van a querer tener un resultado óptimo, entonces va a ser, ahí empieza la transacción y entonces usted va a decir, bueno, ponemos esta cláusula, pero a su vez si pasa esto, ponemos esta otra cláusula, pero a su vez si pasa esto, ponemos esta otra cláusula. ¿Cómo me van a pagar? Bueno, con este índice. ¿Cómo vamos a reajustar el valor por el índice de la construcción? ¿Cómo vamos a hacer esto por el índice del otro? Y ahí usted va a desglosar ese contrato de la forma más conveniente para ambas partes. Bien, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hicimos referencia que es un contrato no formal, o sea que ustedes ponen dos palabras y lo firman las dos partes y es válido. Pero en realidad, el contrato de obra tiene que tener distintas partes, ser lo más completo posible, y las resumimos en esto que ustedes ven acá en la filmina. Donde tenemos la contrata, donde ustedes van a especificar el monto de la obra, los plazos, las multas, los premios, las partes que intervienen. ¿A qué me refiero con multas y premios? Si yo tengo un tiempo de ejecución de 2 meses y me adelanto y lo entrego a la obra mes y medio, tal vez el comitente le interese gratificarme por haberme adelantado. O caso contrario, tengo pactado 2 meses y me paso a 2 meses o 3, y el comitente diga, si esto se prolonga y no hay un hecho fortuito, como hablamos recién, simplemente hay una prolongación del trabajo, bueno, tendrán determinadas multas por haber retrasado la ejecución de la obra. ¿Sí? Ambas partes colocan todas las cláusulas que quieran para no llegar a un litigio. Entonces tenemos la contrata, especificaciones generales, considerado uno de los documentos del contrato de obra más importantes, en donde tiene el encabezamiento, el objeto, la ubicación de la obra, el tipo de obra, la forma de contrato, la nómina de documentos que van a integrar el pliego, sí, todo el pliego. Dirección y vigilancia, a nombre de quién va a estar, cuándo van a terminarlo, cuándo se van a iniciar los trabajos, cuándo se van a terminar, cómo van a ser las multas, cómo van a ser los premios, cómo van a ser las condiciones de pago, cómo se van a considerar los trabajos imprevistos y adicionales. Voy a considerar si hay algo, porque yo tal vez analicé la obra y, oh casualidad, para los civiles, por ejemplo, una de las construcciones que nosotros tenemos al lateral en la facultad, el ingeniero cuando estaba excavando que hacía la obra se encontró con un canal maestro, lo cual le tenía que hacer desviar ese canal maestro, lo cual en los costos que había pasado ya no era una obra privada, sino una obra pública, y todo, se encarecía un montón esa obra que era un trabajo imprevisto y adicional. Bueno, el ingeniero eso que hizo esa obra todavía está en juicio esperando que el Estado le reconozca ese trabajo imprevisto. Cuando hablamos de responsabilidades, ¿cómo van a ser las responsabilidades con respecto a terceros? La responsabilidad de las personas trabajando para el contratista. Causales de rescisión, ¿cuáles vamos a considerar como causas por las cuales se puede dar por concluido el contrato? Para esto ustedes van a hacer el trabajo práctico de contrato de obra, con lo cual ustedes ahí van a poder ver más específicamente cómo redactan o cómo se hace un contrato. ¿Qué más constituye todo este paquete de elementos o documentos del contrato? Planos generales, planos de detalle, cortes, memoria descriptiva y por último el presupuesto, lo que usted está cotizando que va a realizar esa obra. Todo esto son los documentos del contrato. Esta filmina la dejamos un ratito y vamos a esto. Ya estamos en condiciones, ya firmamos el contrato, ya sabemos qué vamos a hacer, sean electrónicos, biomédicos, qué contrato de obra van a firmar. No se crean que el obra engloba la obra de arquitectura. Bien saben los biomédicos, los electrónicos y los de computación que ustedes también hacen obra. Y entonces hay que comenzar la obra. Es el momento de ver qué responsabilidades tengo ejecutando la obra. Si nosotros vemos esta línea de tiempo, vemos un inicio en donde comienza la obra. Comienza la obra y comienza a ejecutarse en el tiempo establecido.
¿Qué me pasa que recién hablamos si yo tengo un hecho fortuito o de fuerza mayor, algo que no se pudo prever o previsto, no se pudo evitar antes de la recepción provisoria de la obra? Supongamos que yo dije que iba a hacerla en 3 meses, o en 2 años, o en 1 año, y antes de la entrega de la obra tengo un hecho fortuito, algo que no pude prever o previsto, no lo pude evitar. ¿Qué dice la ley? Tengo derecho a que se me paguen los materiales, si fueron puestos por el contratista, y lo he hecho hasta ese momento. Supongamos que no tuve ningún problema y llegamos a este punto en donde ustedes ven recepción provisoria. Es el momento de entregar y pactado al comitente de la obra. Previa verificación, inspección y labrado de actas, se produce la recepción provisoria. La recepción provisoria puede ser con aceptación o sin aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la recepción provisoria es sin aceptación, en el mismo momento de firmar el acta de recepción provisoria, como profesional, como contratista, me libero de los vicios aparentes. Si hay aceptación, me libero de los vicios aparentes luego del periodo que hemos otorgado de aceptación, que puede ser 3 meses, 4 meses, 2 meses. ¿Qué quiere decir que me libero de la responsabilidad sobre vicios aparentes? Me libero de la responsabilidad sobre vicios aparentes, aquello que yo puedo ver con simple vista. Cuando el señor que me hablaba de la construcción, que me hablaba de la obra de 2 pisos que realizó, se reúnen comitente y contratista, ven que estén todas las ventanas, que estén todas las puertas, todas las luces puestas, toda la carpintería, el piso, todo lo que la vista puede ver, se inspecciona, en una simple vista únicamente. Los otros de ingeniería, por ejemplo, biomédicos que tengan ¿qué podrían hacer de obra un biomédico? ¿Hay algún biomédico? ¿No hay ningún biomédico? Es para darles, yo soy ingeniera civil, o sea que me es igual darle una obra, pero si me le dan ustedes al ejemplo. Un biomédico podría Todo ser lo relativo al acondicionamiento de una sala para un resonador, por ejemplo. ¿Cómo? El acondicionamiento de una sala para un resonador, un equipo de resonancia magnética. ¿El acondicionamiento de una sala lo hacen ustedes? Sí, o sea, no nos manejamos nosotros con la parte de mantenimiento, pero sí tenemos que No, de la coordinar parte de arquitectura no creo. pero sí tenemos que Una coordinar que prótesis. estén todos los requisitos para que sea seguro. ¿Cómo? Bueno, entonces usted tenía que hacer esa obra para que esté seguro, está lista para entregarla, ya la tiene lista. ¿Qué hace el comitente? Va a entrar a esa sala y va a ver, de acuerdo a los documentos del contrato, que usted haya cumplido con todo lo que se ha establecido y que visualmente yo pueda verlo. No está funcionando, no están dando el resonador. No está viendo que cuando anda algo se filtra, que no es exactamente lo que se quería. Solamente está haciéndolo sin que funcione. ¿Sí? En ese momento yo me libero de los vicios aparentes. ¿Qué dice la ley? Que entre 6 meses y 3 años se puede hacer la recepción o establecer la recepción definitiva. ¿Qué me libera? Es el momento de hacer funcionar, de que funcione el edificio del señor del área de la ingeniería civil, o que funcione el resonador que usted tenía que hacer el tema de protección del área. Es el momento que comienza a funcionar y se pueden ver fallas. Por lo tanto, yo soy de 6 meses a 3 años responsable por los vicios ocultos que pudiese tener la obra. ¿Sí? Y hasta acá quedamos con los ingenieros biomédicos, biomédicos, electrónicos y de computación. Porque para los ingenieros civiles que hoy están presentes, también somos responsables 10 años a partir de la recepción provisoria en bienes inmuebles o por la ruina total o parcial de la obra, la caída total o parcial de la construcción, incluyendo la destrucción paulatina de la obra. ¿Producida por qué para los ingenieros civiles y los constructores? Por vicios del suelo, de los materiales y de la construcción y del plano. Cuando hablamos de vicios de suelo es haber concebido la obra con una mala fundación para los ingenieros civiles o no adecuada.
para el caso del suelo. Tenía que ser una fundación profunda y se hizo una fundación superficial. Cuando hablamos de vicios del plano, cuando no cumplan con las normas, ordenanzas o no se cumplan las características técnicas. Cuando hablamos de los materiales que no sean adecuados para esa obra o cuando estén en mal estado. Yo tenía que poner en unos balcones hierros del 12 y puse hierros del 8, o bien los hierros estaban en mal estado. Y cuando hablamos en los vicios de la construcción, respecto a todo lo que hace el arte del buen construir. ¿Quiénes son responsables en los partícipes de la obra? El proyectista en vicios de suelo, materiales y planos, si estuvo a cargo de la selección de los materiales. El director técnico de la construcción y de los materiales, porque es el que veía cómo llegaban los materiales. Y el constructor de todos los vicios es responsable, salvo las acciones de regreso que puede hacer con respecto a los otros. Esta responsabilidad del constructor se extiende a la persona que vende una obra y que la hace como un oficio esa actividad. Esas son las nuevas modificaciones de la ley. No solo es el constructor de esa obra que era de 2 pisos, sino también aquel que se dedica a vender obras que hace con un constructor que la hace como un oficio o una actividad habitual. Esto solamente para los ingenieros que estamos vinculados a bienes inmuebles, ¿sí? Tenemos responsabilidad de 10 años a partir de la recepción provisoria por la ruina total o parcial de la obra. ¿Por qué producida solamente por vicio de suelo, de plano, de la construcción o de materiales? En el caso de los otros ingenieros, la responsabilidad termina en la recepción definitiva, en donde yo me libero ya de los vicios ocultos. Yo tenía que hacer, no sé, un resonador o no sé lo que me dijiste que era de una cabina de donde van a poner la resonancia y establecer los sistemas de seguridad. Bueno, en un lado hice la recepción provisoria y me liberé de los vicios aparentes, pasó el tiempo establecido en contrato y me liberé de los vicios, ocultos. Ya funcionó, ya está todo perfecto, me libero. Profe, disculpe que le corte, quería consultar. Nosotros, por ejemplo, como biomédicos, tengo entendido que también tenemos que garantizar que, por ejemplo, lo que sean gases, lo que sea oxígeno, todos esos servicios, agua, estén en orden. Entonces, en eso entra en ingeniería hospitalaria. Si nosotros hacemos todo eso, pero por ejemplo un caño de ese material que lleva el gas, por ejemplo, un gas necesario. A eso ya se hace cargo el ingeniero civil, directamente el que estaba encargado de la obra del hospital, o también podemos nosotros caer en el tema de vicios Y de hay que ver material. cómo está hay que ver cómo está el contrato. Ah, En eso hay que ver cómo claro. se ha establecido las responsabilidades en el contrato. ¿Quién ha sido Bien. el que, si usted subcontrató en la parte de esa, de la parte ingenieril, es usted también responsable conjuntamente, o bien cómo hizo el contrato? Para eso hay que ver específicamente, por eso es la gran importancia que ustedes tienen que darle al contrato, Chao. que ustedes tienen Perfecto. que Gracias. diferenciar perfectamente las tareas. ¿Alguna Profe, otra pregunta? no sé si lo dijo o no. ¿Cuál era el tiempo de garantía por vicios aparentes? Vicios aparentes usted puede hacer en la recepción provisoria que sea con aceptación o sin aceptación. Quiere decir que si usted estableció 6 meses para hacer la obra, a los 6 meses hace la recepción provisoria porque no hay nada más que eso y ahí se libera de los vicios aparentes. Pero si usted estableció 6 meses más 3 meses para la aceptación, a los 9 meses se libera de los vicios aparentes. Ah, se arregla por contrato, es ese periodo de garantía. Claro, es un acuerdo de voluntades, exacto. Bien. Por eso les dije, la importancia de que ustedes sepan poner las cláusulas, porque todo ustedes lo que no hayan puesto es todo aquello que no van a poder exigir. ¿Mm? Si ustedes tienen un litigio como el del caño del gas, en donde no se determina cuál es la responsabilidad, la ley imputa a todos y después empiezan las acciones de regreso tratando de cada uno deslindar la responsabilidad sobre eso. Como él me dice el señor, si un caño se explota y nada tiene que ver el ingeniero bioquímico que estuvo a cargo del diseño de esa obra, sino que esto estuvo, bueno, entonces usted por contrato habrá especificado a quién se lo subcontrató, quién era la persona a cargo de eso y quién es responsable de eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Perdona, profesora, y en el caso de la no aceptación, los vicios aparentes, ¿cómo sería? No me termino ¿Y de a qué quedar. llamas a no aceptación? Aceptación es un tiempo de garantía. Si no hay aceptación, los vicios aparentes, en el mismo momento de hacer labrar el acta de inspección y verificación del lugar, se libera de los vicios aparentes. Firman las dos partes y se libera de los vicios aparentes. Ah, bien, 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 sí, ya entendí. Me había confundido con lo que había dicho recién entonces. Pues, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya dijimos destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega. Dijimos que el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación por la tarea efectuada. Si la causa de la destrucción o el deterioro importante es la mala calidad o inadecuación de los materiales, no corre esto. Si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. ¿Mm? Cuando hablamos de cesión o subcontratación de obra, y es que hablábamos el otro día de contrato de cesión, hablamos recién y dijimos vamos a verlo cuando veamos contrato de obra de servicio. Si nosotros tenemos el comitente y el contratista, y supongamos que sea uno el señor que iba a hacer el edificio, el otro que iba a hacer el resonador, y llega un momento que no quieren seguir con la obra. De común acuerdo con el comitente, establecen la sustitución de un contratista por otro. Eso es cesión de derechos y obligaciones de obra. Cuando un contratista no continúa con la obra y se sustituye o le cede sus derechos a otro contratista y se establece directamente, se rompe la relación del contratista 1 con el comitente y se establece la relación entre el comitente y el contratista 2. ¿Sí? Es una sustitución de un contratista por otro, con la aceptación del comité. Tiene que haber, se perfecciona con la aceptación del comité. ¿Qué pasa en la subcontratación? En la subcontratación tenemos el comitente, el contratista 1 y 2, o el subcontratista 2. No existe ninguna relación entre el comitente y el contratista. De ahí por lo cual yo a usted recién me preguntó la persona del caño, la del caño del gas. Si usted estableció quien ponía los caños del gas una subcontratación, la relación usted es como que mueve su lugar a comitente y el subcontratista es el contratista. La relación o el nexo es entre el contratista, entre usted como contratista y el subcontratista. Nada tiene que ver el comitente. O sea que si hay algún problema de subcontratación en la ejecución o en la colocación de esos caños por parte de la obra que usted va a ir a realizar como biomédico, usted es responsable solidario con la persona que lo haya hecho. Usted responde al comitente, más allá de las acciones que usted puede hacer con respecto al subcontratista. ¿Alguna pregunta? Cuando hay una cesión, profe, se modifica el contrato original o se hace un nuevo contrato de cero. Es una cesión de contrato, una cesión, sustitución de una persona en lugar de la otra. El contrato ya está vigente, previo acuerdo que el comitente acepte cambiar de persona que va a seguir ejecutando, simplemente se hace una sustitución. No es un nuevo contrato, es una cesión. Profesora, ¿Estamos de perdón, acuerdo? en este caso dijo que tiene que ser con aceptación del comitente. En caso de que el Obviamente, comitente no acepte, no ¿se se le puede hacer deberá la pagar cesión. por el trabajo realizado al contratista 1? Y llegarán o no a algún acuerdo. Ah, bien, bien. Eso sí no está establecido, se establece también en el contrato. Claro, todas esas cosas que ustedes dicen son las cosas que se tienen que acordar en el contrato. Todas esas cosas. Bien, ¿Sí? gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Profe, por las dudas, ¿Cómo? usted estuvo diciendo que, como se filminas, esto era
de civil y construcción, dijo, ¿no? ¿Sí? ¿Estos salen para el parcial de las otras carreras también? Me imagino No, que no. no te entiendo. ¿Qué me preguntas? Si esto que dijo que sale para las materias y las carreras de construcción y civil, sale para las otras materias en los parciales. No entiendo la pregunta. No sé qué Profe, me estás preguntando. ¿le toman lo de estas cosas que tienen que ver con civil también? Se les va a tomar siempre, son diferenciados los parciales. Son diferenciados los parciales, sean el área que les corresponda. No es lo mismo el parcial de los químicos, los de los civiles, los de los biomédicos, no son iguales. Pero me Hola. acaban de hacer un lío. Lo que usted dijo que era únicamente para civil y constructores era los La tiempos. responsabilidad. ¿Entendemos hasta ahí? De que la familia unilateralmente dice, no la sigo. Esta persona tenía otro trabajo, dejó ese trabajo para venir a hacer este trabajo, para hacer esta obra, compró los materiales, hizo gastos, etcétera. ¿Qué dice la ley? Bueno, hay que pagarle todo, pero además hay que pagar el lucro cesante, lo que hubiese ganado si no hubiese hecho esta obra. ¿Por qué? Porque es un desistimiento unilateral. También pueden ser causales de resolución por fallecimiento del contratista o prestador. La muerte del contratista extingue el contrato, excepto de que la familia o las personas, tú fueras herederos, que puedan seguir con el contrato y que el comitente esté de acuerdo. Por enfermedad, caso fortuito de fuerza mayor, por parte también del contratista, corresponde también todo lo que se le va hecho, pagar todo lo que ha hecho, no hay ningún dolo, no hay ninguna intención de dañar, no pueden continuar con la obra. Ahora también ustedes como contratistas le pueden haber dado un adelanto, haber firmado el contrato y desaparecer. Entonces, ¿qué le corresponde al comitente? Que se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Cuál puede ser otro causal de extinguir el contrato? Cuando la obra varíe. ¿Qué dice la ley? Que si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede resolver el contrato. ¿Sí? Un 20% más para realizar la obra es causal de que el comitente pueda desistir de continuar con la obra. ¿Alguna pregunta? Por último, tenemos el derecho de retención. Vieron que tenemos responsabilidades, que tenemos causales de resolución. Bueno, algo bueno tenemos los que firmamos algún contrato de obra y de servicio, que es el derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? Es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta que el pago de lo que es debido por razón de esa misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor que estaba haciendo la obra de ingeniería o de arquitectura no le pagan la obra, tiene derecho a retenerla la obra, a tenerla la obra hasta que se le pague lo que es debido. Si esa obra se remata, ir a preferencia de acreedores. Primero cobrarán los acreedores bancarios y segundo, en segunda línea, los acreedores que tienen derecho de retención. Aquellos que hacían el tomógrafo, la obra esa, bueno, no se les paga, tienen derecho a no entregar la obra. No entregar la obra hasta que se le pague lo que es debido. ¿Y qué dice la ley? Que los ubica preferencialmente a cobrar si esa obra es ejecutada de cualquier forma. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Ese derecho de retención, sí, ese derecho de retención se extiende al inmueble en el cual está, por ejemplo, estoy haciendo una casa. Esa casa está en un terreno. ¿Ese derecho de retención se extiende hacia el terreno en el hipotético caso? Retiene la casa, no la entrega. No firma el acta de entrega de la obra. Perfecto. No puede deslindar la casa del terreno. Simplemente que si eso va a ejecución, usted se va a ubicar en preferencia de acreedores. ¿Qué quiere decir? De que si rematan esa propiedad con terreno incluido,
primero se le va a pagar a los deudores bancarios, que pueden ser que tengan algún crédito hipotecario, y posteriormente, en preferencia de acreedores, le siguen los que tienen aquellos poseedores de contratos de obra o contratos de servicio. Entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, yo sí les doy indicaciones. Ya hacemos la encuesta en un minuto, son minutos nomás para hacerla. Profesora, perdone, no Los sé si ingenieros civiles van a tener que escuchar el práctico asincrónicamente porque la ingeniera ya lo dio en la primer horario de las 2 de la tarde y está con un inconveniente de conectarse, con lo cual le vamos a colocar cómo se realiza la ejecución, la clase de la ingeniera, se la vamos a poner asincrónicamente ahora apenas termine yo para que ustedes, o sea, tengan las consignas para hacer el trabajo práctico de contrato de obra y de servicio. Eso los ingenieros civiles y constructores. Los ingenieros biomédicos o de gestión no hacen práctico